Sumas de Riemann y aproximación del área bajo la curva. Sea f una función de AB en los números reales acotada y sea p igual a x sub 0 o x 1 hasta x sub n, un subconjunto de puntos de AB tal que A es igual a x0, pero x0 es estrictamente menor que x1, menor que x2 y así sucesivamente hasta llegar a que el x sub n menos 1 es menor que el x sub n y el x sub n es igual a b. Y sea t otro conjunto de puntos t1 hasta tn con la propiedad de que t1 va a pertenecer al intervalo x sub i menos 1, x sub i para i igual 1, 2 hasta n. Entonces vamos a llamar suma de Riemann de f relativa a p y a t como el número denotado como s de f, p igual a la sumatoria de i igual 1 hasta n de la función f evaluada en t sub i por este triangulito que lo vamos a leer como delta sub i, donde delta sub i se define como x sub i menos x sub i menos 1. Que esto lo que vendría a ser es pues la longitud de los intervalos que se forman acá. En este caso, al conjunto P lo vamos a llamar una partición de A, B y bueno, este simbolito que lo vamos a llamar el radio de la partición se define como el máximo valor de los delta sub i para i igual a 1 hasta n. La definición de sumas de Riemann en una primera instancia pues puede ser un poco complicada, pero para términos del curso pues lo que más me interesa es la idea geométrica que hay de fondo de la suma de Riemann. Imaginémonos que esto que tengo acá en negro es una curva cualquiera y que nosotros tomamos una partición. En este caso, pues para no complicar mucho la cosa, los t sub i acá yo los tomé como los puntos iniciales de cada subintervalo en el dibujo. Entonces pues la suma de Riemann, esta expresión que tengo acá geométricamente, es la suma de los rectángulos que tengo aquí. Y estos rectángulos pues lo que van a representar es una aproximación del área que hay bajo la curva negra, ¿verdad? Entre esta curva y el eje X. Bien, ahora pues una cuestión interesante que nos deberíamos preguntar acá es qué pasaría si nosotros cada vez vamos tomando particiones más finas, es decir, que cada vez el radio de la partición pues se vaya haciendo más cercano a cero. Entonces vamos a verlo con otra ilustración geométrica. Bien, entonces si nosotros hacemos más fina nuestra partición agregando más puntos, vemos que la suma de los rectángulos que voy creando con esta partición pues se aproxima mejor a el área real bajo la curva y pues con una nueva partición genero una nueva suma de Riemann, ¿verdad? En este caso también por fines ilustrativos pues estoy tomando el t sub i como el punto inicial de cada subintervalo. Entonces pues la idea de la suma de Riemann es que el radio de mi partición hacerlo cada vez más chico y hacerlo finalmente tender a cero. En caso de que el límite donde el radio de la partición tienda a cero de la suma de Riemann de f con respecto a la partición P exista y sea igual a i, vamos a decir en este caso que f es una función integrable en a, b y lo vamos a denotar como i igual a la bueno, este símbolo que se lee como la integral de a b de f de x, ¿verdad? Y esto que tengo acá, pues lo que representa geométricamente va a ser el área bajo la curva de una función
f de x sobre el intervalo AB.